¿Y si Burkina Faso no solo se separa de Occidente, sino que enciende una revolución africana por la independencia real? Imagina un continente donde la narrativa dominante, esa que sostiene que África solo sobrevive gracias al apoyo militar y económico occidental, comienza a resquebrajarse. Bajo el mando del capitán Ibrahim Traoré, Burkina Faso ha dado un salto que pocos se atrevían a soñar. Desafía de frente la presencia militar extranjera en su propio suelo. No son solo discursos. Traoré ha invitado a tropas de Cuba y Venezuela, naciones que durante décadas han resistido la hegemonía occidental y simbolizan la lucha contra la dominación externa. Esta alianza es todo menos cómoda para las potencias tradicionales. Es una declaración radical de soberanía y autodeterminación africana. ¿Puede África prosperar sin Occidente? Esa pregunta hoy retumba en los pasillos del poder, tanto en África como en Europa y Norteamérica. Al rechazar el control externo, Burkina Faso desafía la idea de que la ayuda extranjera y la presencia militar foránea son indispensables para la estabilidad y el desarrollo del continente. Pero este camino está plagado de riesgos. La sombra de Thomas Sankara, el líder revolucionario que en los años 80 intentó liberar a Burkina Faso y fue asesinado por ello, todavía pesa. Traoré inspira esperanza, pero también despierta temor. La presión internacional y las amenazas internas no han desaparecido. Si el experimento burkinés fracasa, se reforzará la narrativa de que África no puede caminar sola, perpetuando 5 siglos de dependencia. Pero si triunfa, podría encender algo mucho mayor. Una ola de emancipación capaz de transformar el destino de todo el continente, impulsando un movimiento por la autonomía política, económica y militar que cruce todas las fronteras. Para entender el alcance de este desafío, primero debemos sumergirnos en la historia de la influencia occidental en África y descubrir por qué esta decisión representa un punto de inflexión para el continente. Antes de analizar el presente, debemos mirar hacia atrás y entender cómo Occidente llegó a dominar el rumbo de África. Solo así podremos medir el peso de este giro histórico. Durante muchas décadas, Occidente ha sostenido su dominio en África, disfrazando sus intereses como ayuda y seguridad. Pero ¿cuánto ha costado realmente esta supuesta protección para el continente? La presencia occidental no ha sido accidental ni inocente. Mediante bases militares en puntos clave y una economía dependiente, Europa y Estados Unidos han tejido una red sutil pero poderosa, asegurando el control sobre los recursos y la política africana. Para entender la magnitud de esta influencia, basta observar el caso de Níger, Malí o Costa de Marfil. En estos países, la presencia de bases militares extranjeras ha sido justificada por la lucha contra el terrorismo, pero en la práctica, muchas veces ha significado el control de rutas comerciales, la protección de intereses mineros y el cierre de espacios para una política verdaderamente autónoma. En Níger, por ejemplo, la explotación del uranio ha beneficiado durante décadas a empresas francesas, mientras la población local sigue enfrentando pobreza extrema. Estas alianzas políticas y militares han significado, para muchas naciones africanas, la pérdida práctica de su autonomía. El acceso casi exclusivo a minerales, petróleo y bienes valiosos ha permitido a Occidente extraer riqueza mientras promete desarrollo, dejando a cambio solo una estabilidad frágil y mucha frustración social. El modelo de ayuda financiera o técnica rara vez es desinteresado. Préstamos, inversiones y asesoría llegan condicionados a reformas y acuerdos que solo benefician a las potencias occidentales. Así, la ayuda perpetúa la deuda y la dependencia, cerrando el círculo de control externo. La historia está llena de ejemplos. A finales del siglo XX, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial impusieron programas de ajuste estructural a muchos países africanos. A cambio de préstamos, exigieron recortes en gasto social, privatizaciones y apertura de mercados. Como resultado, sectores como la educación y la salud se debilitaron, y las economías locales se hicieron aún más vulnerables a las crisis globales. En países como Zambia,
La privatización de minas de cobre trajo beneficios a empresas extranjeras, pero aumentó el desempleo y redujo los ingresos estatales. Hoy, Burkina Faso es el símbolo de la ruptura con este sistema. Bajo el liderazgo de Ibrahim Traoré, el país desafía la tutela occidental y desmantela el mito de que África solo puede progresar bajo la sombra de Europa o Estados Unidos. El peligro de seguir bajo este viejo esquema es enorme. Se refuerza la dependencia, se erosiona la soberanía y se bloquea el desarrollo genuino. Es una trampa que arrebata a los pueblos africanos el derecho a decidir sobre sus recursos y futuro, perpetuando la explotación y la desigualdad. Sin embargo, Burkina Faso no se limita a rechazar. Propone una vía alternativa. La gran pregunta ahora es, ¿por qué optar por Cuba y Venezuela como aliados? ¿Y qué puede significar este giro para el destino de toda África? Para entender el significado de esta decisión, debemos analizar qué ofrecen Cuba y Venezuela y cómo su historia resuena con las aspiraciones africanas. ¿Es posible un modelo de cooperación realmente distinto al impuesto por Occidente? Cuba y Venezuela no solo han sobrevivido al aislamiento internacional, sino que han encontrado formas de prosperar bajo sanciones. ¿Podrían en verdad servir como modelo para Burkina Faso? La elección de estos dos aliados es profundamente simbólica. Cuba y Venezuela encarnan la resistencia anticolonial, habiendo enfrentado durante décadas la presión de potencias occidentales. Para Burkina Faso, acercarse a ellos es un mensaje claro. Buscamos una independencia genuina, más allá del respaldo militar. Ambos países han construido sistemas propios para resistir la asfixia externa. Cuba, por ejemplo, desarrolló un sistema de salud autosuficiente y reconocido, enviando brigadas médicas a decenas de naciones, incluso bajo embargo. En 2014, durante la epidemia de ébola en África Occidental, Cuba envió más de 400 médicos y enfermeros a Sierra Leona, Guinea y Liberia. Fue uno de los mayores despliegues internacionales de personal sanitario en esa crisis, y demostró que la solidaridad entre países del sur es posible, incluso en los peores momentos. Venezuela, pese a años de sanciones, mantiene el control estatal de sus recursos energéticos y prioriza la autosuficiencia. Un ejemplo concreto es el programa Gran Misión Vivienda Venezuela, que ha construido cientos de miles de viviendas a pesar de las restricciones económicas. Además, la Alianza Petrocaribe permitió a países del Caribe y Centroamérica acceder a petróleo a precios preferenciales, lo que mejoró la vida de millones de personas y fortaleció la cooperación regional. Estas lecciones de resiliencia ofrecen a Burkina Faso no solo inspiración, sino un manual práctico de supervivencia. La cooperación que busca Traoré va mucho más allá de lo militar. Necesita apoyo concreto en salud y energía, sectores clave para una soberanía real. Cuba ya ha desplegado médicos en territorio burkinés, mientras Venezuela propone transferir tecnología en energías renovables. Esta alianza está diseñada para fortalecer capacidades nacionales, no crear nuevas dependencias. El enfoque contrasta radicalmente con el modelo occidental, basado en préstamos condicionados y recetas impuestas. Burkina Faso rechaza el ciclo interminable de deuda y apuesta por relaciones que privilegian la igualdad y la autodeterminación. Es una jugada arriesgada, pero también una postura firme. No queremos ser peones ni deudores eternos. La experiencia de Cuba y Venezuela resistiendo sanciones y bloqueos es para Traoré una hoja de ruta para afrontar futuras presiones. Si ellos han logrado mantener estabilidad interna bajo asedio, Burkina Faso también puede aspirar a la resiliencia. Pero desafiar a Occidente tiene un costo. Sanciones, aislamiento comercial y presión diplomática pueden desestabilizar gobiernos y generar crisis profundas. A pesar del peligro, Traoré y sus aliados prefieren arriesgarlo todo antes que perpetuar la pobreza y la sumisión. Esta alianza no solo busca cambiar el destino de Burkina Faso, sino abrir un camino para que toda África cuestione las reglas impuestas desde fuera. Pero, ¿qué sucedería si otros países africanos decidieran romper con Occidente y seguir este ejemplo?
El panorama africano podría transformarse radicalmente si más naciones optan por esta vía de ruptura. Las consecuencias serían profundas, tanto para el continente como para las potencias globales. ¿Es este el salto al vacío definitivo, o estamos ante el nacimiento de una nueva era de prosperidad africana? Si más países siguen el ejemplo de Burkina Faso y optan por alianzas alternativas, el equilibrio del poder mundial podría alterarse para siempre. El modelo de cooperación Sur-Sur plantea una promesa radical: acuerdos sin ataduras, basados en el respeto mutuo, algo que Occidente rara vez ha concedido. Para África, esta vía puede significar la ruptura final con la trampa de la deuda, que durante décadas ha limitado el desarrollo y la soberanía del continente. Dirigentes y expertos de la Unión Africana insisten en que alianzas igualitarias, como las que buscan Cuba y Venezuela, permiten un crecimiento tangible, no solo cifras vacías en informes. Cuando no hay condiciones asfixiantes, los países africanos pueden destinar recursos a lo esencial: infraestructura, educación y tecnología pensada para sus realidades. El control de los recursos naturales se convierte en el eje de este nuevo paradigma. Si África gestiona sus riquezas minerales, agrícolas y energéticas sin saqueos externos, podría multiplicar la inversión en carreteras, hospitales, escuelas y conectividad digital. Así, dejaría de depender de fondos que a menudo solo enriquecen a los mismos de siempre. Este cambio también podría alimentar una identidad africana más fuerte. La cooperación regional, desde el oeste hasta el Cuerno de África, puede reavivar el orgullo colectivo y forjar unidad ante retos comunes. Una África que colabora consigo misma y con aliados genuinos tiene la oportunidad de romper siglos de fragmentación impuesta desde fuera. Sin embargo, la reacción de Occidente parece inevitable. Sanciones económicas, campañas mediáticas y presiones diplomáticas podrían llegar tan rápido como la noticia de un giro real hacia la soberanía. Pero la historia reciente demuestra que, a menudo, las sanciones unen a la población tras líderes que desafían la dependencia extranjera. El castigo externo puede, irónicamente, acelerar la emancipación y la autodefinición. No obstante, los riesgos son enormes. Si esta transición falla, los detractores occidentales lo usarán como ejemplo de la supuesta incapacidad africana. Pero si triunfa, el mundo presenciará el surgimiento de un nuevo centro de gravedad, donde los africanos escriben sus propias reglas y deciden su destino. Para medir lo que está en juego, basta repasar historias de explotación y dependencia. Pero las experiencias recientes de Burkina Faso y otras naciones muestran que hay alternativas posibles y que el camino hacia la soberanía ya comenzó. Pero, ¿cómo se vive este cambio en la práctica cotidiana? Veamos qué ocurre sobre el terreno, donde se define el verdadero alcance de esta apuesta. ¿Qué enseñanzas pueden extraer otros países africanos de la apuesta de Burkina Faso? Esta pregunta va más allá de la mera reflexión. Es un desafío a repensar el futuro del continente desde una experiencia audaz, la de un país que decidió romper con las cadenas impuestas por siglos. La primera lección es contundente. La construcción de sistemas de salud y energía autosuficientes es vital. Burkina Faso no se conformó con buscar respaldo militar en Cuba y Venezuela. También priorizó el intercambio de conocimientos en salud preventiva y producción energética. Levantar hospitales propios, formar médicos locales y multiplicar fuentes propias de electricidad reduce la dependencia y blinda a las naciones frente a presiones externas. Un segundo aprendizaje crucial es la urgencia de diversificar alianzas y robustecer el comercio entre países africanos. Durante décadas, el comercio y la política africanos giraron en torno a Europa, Estados Unidos o China. Pero la estrategia de Burkina Faso demuestra que construir redes de respeto y solidaridad sur-sur es posible. Y si los países africanos priorizan el intercambio de tecnología, bienes y servicios entre sí, dejando fuera a intermediarios foráneos? La revalorización de la cultura y la innovación local también es clave. Burkina Faso comprendió que importar modelos extranjeros no basta. Apostar por lenguas propias,
Rescatar saberes ancestrales y fortalecer la identidad nacional impulsa la creatividad y el orgullo. África puede convertirse en un polo de innovación si confía en su juventud y raíces. Otro pilar indispensable es la gestión sostenible de los recursos naturales. No basta con extraer minerales o explotar tierras. La clave es transformar esos recursos en bienestar para la población. Experiencias como la agricultura sostenible cubana o el control soberano de la energía en Venezuela ofrecen ejemplos útiles que África puede adaptar para evitar la trampa de exportar solo materias primas. Finalmente, la unidad africana emerge como condición imprescindible para la emancipación real. Ningún país puede liberarse en soledad. Fortalecer lazos regionales, crear bloques políticos y comerciales, y negociar con una sola voz en el escenario mundial son pasos ineludibles. Solo así, África pasará de ser un tablero de juego ajeno a dueña de su destino. El peligro de ignorar estas lecciones es enorme. Significa perpetuar la dependencia, la explotación y el estancamiento. Pero si más naciones siguen el ejemplo de Burkina Faso, una emancipación auténtica, basada en dignidad y autosuficiencia, dejará de ser un sueño lejano. Pero, ¿qué desafíos concretos enfrenta este modelo de soberanía en la práctica? ¿Y cuáles son las amenazas reales que podrían frenarlo en los próximos años? África está ante la encrucijada de su historia. Por primera vez en mucho tiempo, puede trazar su propio camino. ¿Quién será el valiente que se atreva a dar el paso decisivo? La autodeterminación africana, durante décadas sofocada por agendas foráneas, depende ahora de decisiones que no pueden esperar. El destino del continente está en manos de quienes tengan el coraje de romper con el pasado y mirar hacia adelante. La retirada de los poderes occidentales no es sinónimo de vacío ni de caos. Al contrario, abre una ventana única hacia la unidad y la prosperidad genuina. Burkina Faso, bajo el liderazgo de Ibrahim Traoré, desafía las reglas impuestas y teje alianzas inéditas con Cuba y Venezuela. Está demostrando que una cooperación basada en el respeto y la solidaridad sur-sur no solo es posible, sino deseable. Pero el desafío es enorme. Si África vacila y no asume el riesgo de la soberanía total, seguirá prisionera de una red tejida, con promesas rotas y explotación perpetua. El costo de no actuar es condenar a las próximas generaciones a la misma dependencia y resignarse a la irrelevancia en el escenario global. Es urgente desmontar la narrativa que pinta a África como incapaz sin tutela externa. Cada país que desafía ese relato suma fuerza a un continente más resiliente, creativo y autosuficiente. El ejemplo de Burkina Faso podría ser la chispa que encienda la emancipación continental, siempre y cuando otros decidan unirse a este movimiento. La cuestión es clara. ¿Quién se atreve a liderar el cambio? La oportunidad de una África verdaderamente libre está al alcance, pero exige valentía, visión y compromiso auténtico con el bien común. El futuro de la autodeterminación africana se decide aquí y ahora. Esta conversación apenas comienza. Reflexiona, comparte tu opinión en los comentarios y difunde este video para que más voces se sumen al debate. Suscríbete para no perderte los próximos análisis sobre los desafíos y oportunidades de una África soberana. Imagina un futuro en el que los hijos de África estudian historia africana en escuelas construidas por sus propios gobiernos, donde los hospitales rurales cuentan con médicos capacitados en universidades nacionales y abastecidos con tecnología desarrollada localmente. Este escenario está más cerca de lo que parece. En Sudáfrica, por ejemplo, la iniciativa para crear el Consejo Africano de Investigación Científica ha permitido que científicos de varios países colaboren en la lucha contra enfermedades como la malaria y el ébola, sin depender de laboratorios extranjeros. En Etiopía, la construcción de la gran presa del Renacimiento etíope representa un símbolo de cómo la ingeniería y la inversión africana pueden transformar sectores estratégicos como la energía. Es cierto que el camino hacia la autosuficiencia está lleno de obstáculos.
Muchos países enfrentan desafíos como la fuga de cerebros, la falta de acceso a tecnología avanzada y la presión constante de lobbies internacionales que buscan mantener el status quo. Sin embargo, cada paso hacia la cooperación real y la creatividad local es una victoria sobre la dependencia histórica. La experiencia del sudeste asiático ofrece un paralelo interesante. Durante los años 70 y 80, países como Malasia, Indonesia y Vietnam lograron crecer aceleradamente al apostar por modelos propios y alianzas regionales, reduciendo el peso de las potencias externas. Su ejemplo demuestra que, con visión estratégica y unidad, es posible romper ciclos de pobreza y dependencia. En el continente americano, el ALBA, Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, nació como respuesta a la hegemonía estadounidense. Aunque ha enfrentado dificultades, permitió a miembros como Bolivia y Nicaragua negociar mejores condiciones para sus exportaciones y fortalecer su soberanía política. África puede aprender de estos experimentos, adaptando sus principios a las realidades locales. ¿Qué pasos concretos pueden tomar los países africanos para avanzar hacia la soberanía? Primero, invertir en educación técnica y científica, priorizando carreras alineadas con las necesidades del continente. Segundo, crear fondos de inversión regionales que apoyen infraestructuras estratégicas, evitando la dependencia de préstamos condicionados. Tercero, promover el consumo de productos y servicios africanos, desde alimentos hasta tecnología, para fortalecer las economías internas. Un paso crucial es la creación de cadenas de valor regionales. Por ejemplo, en vez de exportar cacao sin procesar, Costa de Marfil y Ghana podrían asociarse para fabricar chocolate en suelo africano, generando empleos y valor agregado. Esta estrategia no solo incrementaría los ingresos nacionales, sino que incentivaría la innovación y reduciría la vulnerabilidad ante las fluctuaciones de precios internacionales. Además, fortalecer los sistemas de salud pública es fundamental. La pandemia de COVID-19 demostró que depender de donaciones externas para vacunas y medicamentos puede ser peligroso. Invertir en capacidades de investigación, producción y distribución a nivel continental es una cuestión de seguridad nacional y dignidad. Por supuesto, los desafíos geopolíticos seguirán presentes. Países con recursos estratégicos, como el petróleo de Nigeria o los minerales raros de la República Democrática del Congo, seguirán en el centro de disputas internacionales. La clave será negociar desde una posición de fuerza colectiva, utilizando organismos como la Unión Africana y la Comunidad Económica de Estados de África Occidental para defender intereses comunes. La sociedad civil también debe jugar un papel central. Movimientos juveniles, organizaciones de mujeres, sindicatos y asociaciones rurales son esenciales para garantizar que la emancipación no se limite a las élites políticas. Ejemplos como Yen Amarre en Senegal o el Movimiento Africano de Niños y Jóvenes demuestran que la presión desde abajo puede impulsar reformas duraderas. No olvidemos la importancia de la innovación digital. Startups africanas como Andela, Flutterwave o M-Pesa han revolucionado sectores como la educación, los pagos electrónicos y la banca móvil. Apoyar el talento local y crear marcos legales favorables permitirá que África lidere la cuarta revolución industrial en sus propios términos. En síntesis, el modelo de Burkina Faso representa mucho más que un acto de desafío. Es la invitación a un renacimiento continental, una oportunidad para rediseñar el destino de cientos de millones de personas. La historia juzgará a quienes hoy se atrevan a romper las cadenas y construir una África genuinamente libre. El momento de actuar es ahora. El reloj de la dependencia corre en contra, pero la voluntad de los pueblos africanos puede convertir la esperanza en realidad. Tú, desde donde estés, eres parte de esta historia. Participa, comparte, debate y mantente informado. África, por primera vez en muchos siglos, está lista para escribir su propio destino con letras de dignidad